Muy buenas noches, queridos egresados y estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, al igual que todo el resto del público que está participando de esta conferencia mensual virtual de la Fundación Madre y Maestra en conjunto con los egresados de medicina. Y esta noche tenemos una charla muy interesante con la doctora René María Lola Taveras. La doctora René María Lola Taveras, como ustedes pueden observar, va a conversar sobre defectos del tubo neural. ¿Qué estamos haciendo en República Dominicana? Ustedes deben conocer que la doctora René María Lola Taveras es egresada de medicina de la Pucamaima. Es neurocirujana, hizo neurocirugía en el Hospital José María Cabral Ibáez y el Pucamaima. Hizo neurocirugía pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez y UNAM. Hizo neuroendoscopía avanzada en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México. Completó una certificación en investigación clínica con la Universidad de Harvard, la Escuela de Salud Pública T.H. Chan. Está certificada de Principles and Practice of Clinical Research. Hizo además una maestría en gestión de sistemas y servicios de salud en Pucamaima, entrenamiento en cirugía fetal en Querétaro, México, Cáceres, España, neurooncología en el St. Jude's Research Hospital en Tennessee, Estados Unidos. Es docente de la Pucamaima, neurocirujana pediátrica en el Hospital Infantil Dr. Arturo Gruñón y la Clínica Unión Médica. Es miembro del capítulo latinoamericano de neurocirugía fetal y parte de la Asociación Latinoamericana de Neurocirugía Pediátrica. Forma parte de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, así también de la International Society of Pediatric Neurosurgery, Women in Neurosurgery, Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, miembro del Colegio Médico Dominicano y adscrita a la carrera de investigadores del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Así que vamos a escuchar sobre defectos del tubo neural. ¿Qué estamos haciendo en la República Dominicana? Adelante, doctora Lola Taveras. Muchas gracias. Un agradecimiento a la Sociedad de Egresados de Pucamaima en persona de la doctora Zunilda Núñez por la invitación a exponer nuestra experiencia en los defectos del tubo neural en la República Dominicana. ¿Se está viendo mi pantalla? No, doctora, dele a compartir de Déjenme nuevo, intentar de nuevo. por favor. Aileen. Sí, ella Aileen. tiene acceso para compartir. Ok. Perfecto. Ahora usted puede darle a la parte de presentación para que se vea solo exacto. Perfecto, doctora, se ve muy bien. De acuerdo. Pues sí, entonces realmente pues los defectos del tubo neural son una entidad que es muy importante y nos lleva a mucha preocupación a los que trabajamos que son distintas especialidades, que tenemos que trabajar con estos niños que vienen con esta condición. Entonces, a veces no es algo que es sabido por toda la población, ni siquiera por toda la comunidad médica. Y nosotros pues queremos ponerlo en la palestra para que se sepa su importancia y todo lo que conllevan estas malformaciones. De inicio, yo estoy presentando esta imagen porque algunos de nosotros pues hace mucho que no estamos en contacto
con los parabienes de esta patología, solamente para enseñar que, bueno, obviamente cuando el óvulo es fecundado, pues tenemos una sola célula que luego pasa a 4, a 8, a 16. El hecho es de que ya para el día 14, gracias a esa proliferación celular, nosotros tenemos una etapa que se llama etapa trilaminar. Es esta que están viendo aquí, donde tenemos un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Y esto es muy importante para la patología de la cual vamos a hablar. Ese ectodermo inicialmente su parte más central se va a engrosar, va a sufrir proliferación celular y va a formar lo que se llama el neuroectodermo, que es la placa neural. Esa placa, luego, por distintos movimientos donde hay migración celular, donde hay apoptosis, donde hay cambios incluso en la adhesión celular, va a comenzar a elevar sus bordes, formando entonces un surco neural y unos pliegues neurales que cada vez más se van a ir elevando hasta juntarse en la línea media, formando entonces un tubo neural. En este momento es importante que ese neuroectodermo se separe del resto del ectodermo para que ese forme las partes más externas como la epidermis y esto forme todo lo que va a ser el sistema nervioso central que corresponde a cerebro y médula espinal. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los distintos pasos en lo que aquí se ve perfectamente donde está el tubo neural aislado. La cresta neural va a formar las estructuras que lo cubren y ya luego el resto del ectodermo regular pues va a formar la parte de la piel. A muchos de nosotros cuando estudiábamos nos enseñaban que ese cierre del tubo neural comenzaba así como a nivel medio y de ahí que como un zipper comenzaba y se cerraba hacia arriba y hacia abajo. Y que eso terminaba entonces en un neuroporo anterior que cerraba alrededor de los días 25 y en un neuroporo posterior que cerraba alrededor del 28. Pero, siendo así, no tendríamos cómo justificar porque estas lesiones no se presentan en el estomodeo o en la cloaca, que son lo que corresponderían a neuroporo anterior y posterior, sino que lo podemos ver, como pueden ver aquí, a nivel frontonasal, a nivel occipital, interparietal, parieto frontal, dorsal bajo lumbar. Entonces, ¿cómo? Si eso se cierra como una cremallera, ¿cómo yo encuentro lesiones en el camino? Y esto se ha logrado explicar gracias, desde 1992, gracias a esta imagen que ustedes ven aquí, donde se han descrito que hay 5 vectores que promueven ese cierre del tubo neural, donde el número 1 era el que ya conocíamos, que comienza ahí en la porción media y se dirige en ambas direcciones, pero tenemos estos otros que van, el número 3, por ejemplo, comienza el estomodeo y se une con el 2 es el que va a dar todo el cráneo, el 4 es el que va a dar de la parte occipital hacia el parietal, y el 5, que es uno de los que más frecuentes se ve afectados, es el que va a ir desde la cloaca a unirse con el vector 1 a nivel lumbosacro. Entonces, esto justifica el hecho de que en esta imagen que estamos viendo aquí podamos tener defectos del cierre, no solamente a nivel lumbosacro, sino también cervical, dorsal e incluso la parte craneal. Esto solamente es para demostrar de que se ha descrito que el 95-98% de los casos tienen que ver con deficiencia en el ácido fólico a nivel de suero materno. La importancia de este ácido fólico en este cierre del tubo neural tiene que ver con este paso de la homocisteína a la metionina gracias al 5-metil tetrahidrofolato. Esta metionina va a ser importante para la metilación del ADN a nivel del núcleo celular. Del mismo modo, vamos a ver que el folato también tiene que ver con la acción de purinas y pirimidinas en la proliferación celular. Entonces, como tengo muchos movimientos que se tienen que producir, muchas actividades que se tienen que producir en esas células para lograr el cierre del tubo neural, primero la elevación de los pliegues y luego la colocación de las células una arriba de otra en lugar de a nivel horizontal, y luego la adhesión de las células y la separación del ectodermo, por ejemplo. Todo eso necesita de este metabolismo celular. La espina bífida, nosotros la podemos clasificar en abierta y oculta. La abierta quiere decir que nosotros podemos notar la exposición de tejido neural a nivel exterior. Y la oculta
puede tener unos estigmas que me digan que está, o puede ser que esté completamente, que no tenga ninguna señal. Entonces, dentro de las abiertas tenemos el mielomeningocele, lo vamos a ver en una imagen más adelante, el meningocele, el mielocele raquisquisis. Dentro de las ocultas tenemos una que sí tiene una más evidente, se llama lipomielomeniнгocele por su contenido de grasa, y los que no presentan masa, sino estigmas, tenemos la espina bífida simple, la cual solamente tenemos que la parte posterior de la columna no se cierra, pero no hay ninguna exposición de tejido neural. La diastematomielia, que es la división de la médula en dos hemimédulas. El filón lipomatoso, donde hay un contenido graso en el filón terminal. El senodérmico, que es una comunicación de la piel con el espacio intraespinal por falta de disrupción del ectodermo, y la genesia caudal, donde la parte más inferior no se forma. Entonces, estos son los estigmas de la espina bífida cerrada u oculta, donde podemos tener un apéndice sacro, un mechón de cabello, una mancha eritematosa, una fovea y algo bien importante y notorio, que es el pie equinovaro que acompaña a estos pacientes. Y aquí pues estamos viendo en las imágenes la diferencia entre lo que es un meningocele, donde solamente voy a tener un saco de líquido cefalorraquídeo cubierto por meninges y regularmente también está cubierto por piel, a diferencia del mielomeningocele, donde voy a tener o raíces nerviosas o la misma médula que no se formó, acompañando ese quiste de líquido cefalorraquídeo cubierto por meninges. En el caso del mielocele o raquisquisis, tenemos la placoda neural expuesta directamente sin el contenido quístico. Y ese es así como se ve. Estas son imágenes propias, de cirugías propias. Esta realmente la encuentro muy didáctica por el hecho de lo que estamos presentando, donde aquí estamos viendo la placoda neural, es todo esto, aquí está el surco central. Toda esta parte es piel distrófica que le acompaña para unirse a la piel normal que está a su alrededor. Aquí estamos viendo la parte quística, y aquí en las imágenes vemos cómo se ve. O sea, estamos viendo aquí la placoda, desde donde vemos que salen las raíces. Aquí está el líquido cefalorraquídeo, y algo muy importante es que esto que pintaron de verde aquí es la dura madre, que normalmente debe formar igual un cilindro alrededor de nuestra médula y estar completamente cerrada. En este caso se adhiere a las paredes laterales y permanece abierto. Y eso permite que se forme este quiste. Aquí le estamos viendo una imagen sagital, la misma imagen con la salida de las raíces a nivel posterior. Entonces, esta médula no terminó, se quedó en placoda neural, y por eso no tiene la forma tubular, sino la forma como de un libro. Entonces, ¿qué es también lo más importante con respecto a esto? No solamente que yo tengo un tejido nervioso expuesto y sufriendo más lesión, sino que la enfermedad o la condición no se queda ahí. En un 90 o un 98%, el paciente puede venir con una hidrocefalia que necesita una cirugía de derivación. 24-48% de esos pacientes necesitan múltiples cirugías solamente para el manejo del hidrocefalia. Son pacientes que obviamente, dependiendo del nivel donde se presenta la lesión, van a tener ausencia de movilidad de miembros inferiores, desviaciones de la columna, anclaje de la médula que no pueda ascender al nivel de L1 y L2, que es el normal, malformación de Chiari tipo 2, que la voy a enseñar un poquito más adelante. Son pacientes que no tienen control de esfínteres, por lo tanto, presentan incontinencia urinaria, vejiga neurogénica, infecciones urinarias a repetición, que pueden llevar a dilatación calicial e incluso a insuficiencia renal. Ya hablamos de las alteraciones ortopédicas, como el pie equinovaro y la displasia de cadera. Por la misma falta de movilidad, presentan úlceras de decúbito. Hasta un 80% de los pacientes tiene inteligencia normal, si solamente es la única malformación que tiene, si no se agregan malformaciones a nivel cerebral. Y por el hecho de que tienen que operarse tan temprano, porque estos pacientes tienen que llevarse cirugía al nacer a las primeras 24 a 48 horas,
entonces suelen hacer alergia al látex por los guantes que utilizamos en la cirugía. Entonces, ya hablando de República Dominicana, estos son los datos del último censo que aparece, se supone que ahora este año van a publicar los nuevos. En nuestro país, que es mucho más pequeño que otros que han trabajado mucho con esta patología, nosotros tenemos distintas características que nos diferencian. Sabemos que mucho de la parte de salud se maneja a través del Ministerio de Salud Pública, sobre todo porque las aseguradoras no dan cobertura generalmente a las patologías que son de origen congénito. Entonces, muchos de estos pacientes tienen que ser atendidos a nivel público, aparte de que obviamente por el mismo componente alimentario se ve asociado a la pobreza y a la alimentación insuficiente. Entonces, generalmente son pacientes que nacen y se manejan a nivel de hospitales. Mucho tiene que ver con los gastos de bolsillo del familiar que tiene que, como veíamos anteriormente, someter el paciente durante toda su vida a múltiples cirugías, lo cual también afecta la parte familiar. Son pacientes que van a depender en gran parte de su vida de los familiares, no solo a nivel económico, sino a nivel de cuidados. Algo importante que quiero poner aquí es que en nuestro país solamente existen 3 neurocirujanos pediátricos. Por lo tanto, también la atención a veces no es la más especializada. Actualmente, pues debido a eso y debido a que la mayoría de la información científica nosotros la obtenemos no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, incluso de Latinoamérica, pues no siempre la realidad de esos países es la nuestra, tanto a nivel alimentario, tanto a nivel genético, tanto a nivel de cultura. Se ha visto, por ejemplo, en los Estados Unidos, que las poblaciones que más tienen defectos de tubo neural son las que son descendientes de hispanos. La ven luego en la población negra y luego en la población blanca. Y eso tiene que ver mucho incluso con nuestra cultura, porque pues para algunas otras culturas, en el momento que se hace el diagnóstico, que se hace todavía en el embarazo, optan por terminar ese embarazo. Entonces, por nuestras mismas creencias y nuestra religión, muchas veces la población hispanohablante no toma esas decisiones y por eso también se registran más casos en los nuestros. Entonces, actualmente estamos justamente evaluando la realidad de nuestra población. ¿Cuáles son los niveles de ácido fólico que maneja nuestra población? Aquí, a nivel público, en las unidades de atención primaria en general, se regalan las pastillas de ácido fólico porque ya desde principios de la década del 2000 es obligatorio en todos nuestros países que se refuerce el ácido fólico para disminuir estas enfermedades. Entonces, incluso los que no se lo dan en la UNAP lo pueden conseguir a bajo precio en las boticas populares de Promesa. Se supone que en nuestro país se fortifican los alimentos con ácido fólico. Entonces, ¿por qué seguimos viendo tantos casos? Algo importante es de que los registros a nivel central no se están haciendo adecuadamente. Nosotros estuvimos buscando para hacer justamente un registro epidemiológico de esto. Y lo que encontramos a nivel central, por ejemplo, el año pasado, solamente se reportaron como tal 11 pacientes. Sin embargo, ya nosotros, evaluando en distintos hospitales, ya llevamos más de 40. Entonces, tiene mucho que ver incluso con las personas que digitalizan a nivel de los hospitales y centros médicos, que quizá le ponen diagnósticos diferentes y por tanto no caen dentro de esto. Este es un trabajo, por ejemplo, que presentamos el año pasado en el Congreso de la Sociedad Internacional de Neurocirugía Pediátrica sobre el aumento en la incidencia de los defectos de tubo neural en nuestro país en relación con la patología del COVID-19 que tuvimos. Como pueden ver en esta imagen, así a medida de que hacían los picos de aumentos de casos en nuestro país, del mismo modo, de 8 a 9 meses después, nosotros teníamos unos picos y cada vez que bajaba, pues bajaba, y cada vez que subía la cantidad de enfermos por COVID, igual nosotros teníamos un pico de malformaciones del tubo neural. Vemos aquí que buscamos otros factores para descartar
y esas pacientes no habían tenido consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, no tenían historia familiar, porque la historia familiar te puede aumentar de 2 a 5 veces la probabilidad de tener defecto de tubo neural, y solamente menos del 50% eran que habían tenido alteración, disminución del consumo de ácido fólico, o sea, habían recibido ácido fólico muy tarde, se habían enterado muy tarde del embarazo y no lo habían consumido a tiempo. Para esto debemos recordar que, como hablábamos ahorita, si el cierre del tubo neural final es a los 28 días, muchas veces en ese momento la mujer todavía no sabe que está embarazada. Y por eso debe comenzar a tomarse el ácido fólico desde antes, desde cuando lo está planificando o esté en riesgo de quedar embarazada. Aquí estamos viendo más o menos las edades en las cuales el 50% correspondía a 15 a 20 años en la madre. Esto es como normalmente se hace el cierre. Como les decía, debe hacerse en los primeros 2 días de nacido. Y normalmente lo que se hace es que se diseca el tubo neural, la placoda neural, que fue lo que quedó, se tubuliza, como lo vemos aquí, se cierra por completo para que sea un tubo como el resto. Luego se diseca la dura madre que está en las paredes, se hace un cierre hermético y luego se hace un cierre de los planos blandos. Ese cierre dural es muy importante porque si no, nosotros podemos tener otra vez el llenado de líquido cefalorraquídeo y el quiste nuevamente, e incluso una fístula con liqueo hacia el exterior. Pero ¿qué pasa? Y pido perdón, disculpas, porque esta y un par de imágenes más van a ser de cierto modo fuertes, pero las consideré necesarias para lo que queremos demostrar. Y es que, ¿qué pasa cuando yo tengo una lesión muy grande, que no está tan bonita como la que yo enseñé ahorita, que no tengo piel para cerrarla, como esta que vemos más hacia la derecha, o la piel es de muy mala calidad y no me permite el cierre? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, se han utilizado en la historia distintos métodos donde ha habido que hacer rotaciones de colgajo, donde ha habido que hacer incluso aperturas en las partes laterales para que alcance en la parte media, pero con el riesgo, por ejemplo, como ven aquí, de que haya una disminución de la irrigación y se pierde ese colgajo, o de que haya una apertura, como vemos en estas imágenes siguientes. Aquí vemos que no lograron hacer un cierre adecuado. Vemos que aquí hay una parte abierta que se infectó, como pueden ver ahí con esas secreciones. En este caso, pues se quedó justamente la placoda expuesta y solamente pudieron cerrar la parte más inferior. Aquí vemos una necrosis y en estas 3 vemos recidiva por un cierre inadecuado. Entonces, pensando en eso, también estuvimos buscando alternativas en nuestro país. Y una de esas alternativas fue utilizar membrana amniótica. La membrana amniótica es conocida ya en el tratamiento tanto en oftalmología como en cirugía plástica y traumatología para cicatrización de lesiones externas. Se sabe que es un material que no es inmunogénico, que es promotor de la epitelización, que no provoca fibrosis, regula la angiogénesis, sirve de barrera y analgesia y tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Entonces, tuvimos la idea de evaluar si nos servía para el cierre del tubo neural. Esta membrana amniótica se obtiene de la donación de algunas madres que van a dar a luz a través de cesárea, porque para tratar de que el tejido esté lo más limpio posible. Y se separa el corión del amnios. Ese amnios se lava de 8 a 12 veces con solución salina y luego se somete a una inmersión en glicerol al 50%. Así se traslada al laboratorio, donde el laboratorio, a través de un sistema laminar, se recorta, se prepara, se limpian los bordes, se higieniza y vuelve a guardarse en glicerol, lo cual no solo nos sirve como para mantenerlo, sino también para su esterilidad. Entonces, se guarda, así como lo están viendo aquí, hasta el momento del uso, es sumergido en glicerol. Y entonces nosotros vamos a ver pacientes ahora en los cuales utilizamos la membrana.
Este es un paciente que, como pueden ver, pues no tenía la bolsita de líquido subarachnoideo, como estábamos viendo, no tiene una buena duramadre, este brillito que ven aquí es la telita nada más que tenía de duramadre, y tenemos un gran defecto en la piel. Entonces, en este paciente lo utilizamos como sustituto dural, y luego, gracias a disección Roma, pues logramos el cierre adecuado de la piel, y esta es la evolución que ha tenido y que tuvo en el seguimiento a nivel de la consulta. Este otro paciente fue un paciente que había sido operado por otra persona hace 3 años con un cierre inadecuado, donde la madre nos comentaba que desde entonces siempre había estado eliminando líquido cefalorraquídeo. Entonces, al abordar, pues obviamente ya después de tanto tiempo no encontramos una duramadre que nos funcionara adecuadamente, además de que hubo que eliminar todo este tejido que ya no servía. Entonces, tuvimos que utilizar como cierre de duramadre la membrana amniótica, hacer una rotación de colgajo, y luego la utilizamos incluso para cobertura de la herida. Y esta es la manera en que cicatrizó posteriormente. Lo mismo con este paciente, donde se hizo sustituto dural para tener un cierre adecuado y no tener ni fístula ni infección. Entonces, ya trabajamos en valorar cómo es nuestra población, en tratar de prevenir, en hacer mejores cierres, pero todavía tengo pacientes que nos llegan, le arreglamos bien, le hacemos un buen cierre, no liquean, cicatrizan bien, pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con esa paraplegia, con esa hidrocefalia, con esa incontinencia de esfínteres? Yo sigo teniendo un paciente que va a sufrir toda su vida a consecuencia de esta malformación. ¿Qué pasaría si yo lo puedo evitar? Los defectos del tubo neural se pueden diagnosticar desde el segundo trimestre del embarazo. Estas son imágenes tanto de sonografía como de resonancia magnética, donde aquí, cuando están valorando la cabecita, podemos observar lo que se llama el signo de la banana, que es la conformación del líquido cefalorraquídeo ahí sobre el cerebelo. También tenemos el signo del limón, que se da gracias a que a nivel frontal, al no haber la compresión que provoca su desarrollo, tenemos una conformación frontal más estrecha, más puntiaguda. Pero también podemos ver la lesión directamente. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la parrilla costal, la columna vertebral, y estamos viendo aquí el quiste que se forma ahí a nivel de un lumbosaco. Aquí estamos viendo igual, ya por la parte posterior, cómo están separadas las láminas de la columna que no están formando el proceso espinoso. También podemos ver incluso el pie equinovaro y la falta de movilidad de los miembros inferiores. Del mismo modo, podemos ver si tiene hidrocefalia, si ya tiene anorquia. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se ve una resonancia magnética, el mieloma meningocele y la raquisquisis o mielosquisis, donde no se ve el quiste. Estamos viendo también cómo hay un descenso de las amígdalas cerebelosas, que son las que corresponden al daño por el Arnold Chiari. Estos son los grados de Arnold Chiari que se ven en relación con los defectos del tubo neural. ¿Y por qué se da? Porque al estar escapando el líquido a nivel inferior, no hay nada que me mantenga una presión en esta zona, en la zona de la fosa posterior, la misma, entonces se crea pequeña, y a medida que el cerebelo va creciendo y desarrollándose, ya no cabe en esa cavidad. Entonces comienza a descender, como vemos aquí, donde la parte de las amígdalas e incluso el tallo están descendiendo hacia el canal espinal. Esto es parte de lo que estaba enseñando ahora, por ejemplo, el descenso de las amígdalas, ya en un esquema, gracias a la salida del líquido cefalorraquídeo. Entonces, gracias a eso y a que se vio que estos daños se producen principalmente alrededor del segundo trimestre, se hizo este intento, esta publicación es del 2011 y fue de Estados Unidos, donde se hizo una prueba de hacer la mitad de los pacientes, permitirlos que nazcan con su defecto y entonces hacer la reparación regular,
y la otra mitad, el otro grupo, hacerle una reparación fetal. Estos pacientes tuvieron pues fuertes criterios de inclusión y de exclusión, porque de hecho era una valoración a ver de un criterio de superioridad. Entonces, tiene que ser un embarazo único. La edad gestacional debe ser de las 19 a las 26 semanas. ¿Por qué? Porque después de las 26 semanas se ha visto de que ya el daño se ha producido y es irreversible. Y antes de las 19 semanas, el paciente está muy inmaduro y la lesión es muy pequeña, todavía no se ha formado, todavía no se detecta. Entonces, por eso se ha tomado ese periodo. Sí se puede operar más adelante, pero entonces no habrían los beneficios que se están buscando. Se buscan madres mayores de edad, una lesión que sea de T1 a S1, que haya evidencia de herniación, que a nivel genético no haya ninguna otra alteración acompañante, y en ese momento era que fueran residentes de los Estados Unidos. Entre los criterios de exclusión, pues obviamente metieron todo lo que fuera que tuvieran virus positivos, que hubiera alguna inmunización RH, incluyeron incluso la obesidad, la diabetes, la hipertensión mal controlada en ese momento, la gestación múltiple, por ejemplo, que se hubiera sometido a cesáreas previamente, por lo tanto tenía riesgo de un parto prematuro o de apertura de dichas incisiones. Entonces, este estudio, como les decía, se publicó en 2011 y la evidencia fue tan abrumadora que tuvieron que pararlo antes de tiempo. Había demasiado beneficio en la cirugía fetal frente a los pacientes de cirugía postnatal. Éticamente ya no era correcto continuar. Se vio que un 56% del tamaño ventricular disminuía, estaba más pequeño, que había un 87% de reversión completa o parcial de la malformación de Chiari, mejoría motora importante, donde un 42% de los pacientes lograban deambular independientemente, menos complicaciones urológicas, pero no todo fue tan bonito. Tuvimos aumento de nacimientos prematuros, de separación de membranas un 26%, amenaza de parto pretérmino, ruptura prematura de membrana, oligohidramnios en un 21% frente a un 4% que presentaban los otros, y algo importante para la madre, edema pulmonar materno en un 6%. Esta es la forma en que se realiza, en que se realizó en ese momento en el estudio que se denomina MOMS, donde se saca la matriz, se hace una pequeña histerotomía y a través de ella se aboca la espaldita del bebé, el bebé no se saca, se aboca, como podemos ver en esta imagen, la espaldita del bebé y el defecto, y a través de eso los neurocirujanos fetales hacemos la reparación del defecto y el paciente vuelve a su lugar, se repone el líquido amniótico y se cierra. Ese paciente luego ya se somete a nacimiento por cesárea porque ya se le hizo una histerotomía. En esta técnica no se permite que desarrolle parto porque ha sido muy reciente. También existe la técnica fetoscópica. En esta, igual, se extrae parcialmente la matriz, pero en lugar de hacerle una histerotomía para abocar la espaldita, entonces se introducen los trócares para hacerla por vía fetoscópica. Se tiene que insuflar con CO2, todavía se queda una parte del líquido amniótico y luego de realizar la reparación, como las estamos viendo aquí, pues obviamente se vuelve a llenar, a recompensar el líquido amniótico y se cierra y se termina se continúa el embarazo. Esta es una foto de cuando nos estamos entrenando para cirugía fetoscópica en España. Entonces, de estos procedimientos, ¿cuál es mejor? En la cirugía abierta, está el detalle de que el nacimiento tiene que ser por cesárea, el procedimiento es más corto, aproximadamente el ginecobstetra materno-fetal dura unas 2 horas y la parte de neurocirugía dura 30 minutos. Hay mayor facilidad técnica, hay menor anclaje medular y se preservan mejor los cordones de la placa neural. Ahora, a nivel de fetoscopía, es mucho más largo el procedimiento, pero tiene la oportunidad de nacimiento por parto vaginal, hay menor riesgo de ruptura prematura de membranas,
el paciente puede completar mejor el embarazo, no hay tantos bebés prematuros en este caso, pero es una cirugía que es más compleja, más larga y su curva de aprendizaje también es más larga. Gracias a eso y al aumento en la evidencia en esta clase de cirugías, ya se han estado conformando las guías prácticas clínicas para la cirugía fetal abierta para mielomeningocele en Latinoamérica. Se conformó el capítulo de neurocirugía fetal, por ahí pueden ver a República Dominicana formando parte de dicho capítulo. Y en República Dominicana se ha formado un grupo especializado en multidisciplinario de medicina fetal. Aquí estamos viendo desde cirujanos materno-fetales, urólogos, cirujanos pediátricos, neurocirujanos, anestesiólogos pediátricos y fetales, psicólogos. Aquí estamos viendo toda una conformación de todo un equipo multidisciplinario que tiene fisiatras, incluso que no mencioné, para atender a estos pacientes antes de que ese daño se produzca. Uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora es de que esos pacientes no se refieren a tiempo y solamente hay muchas veces que el diagnóstico no se realiza a tiempo. Que la madre se entera de que el bebé venía con ese problema porque ya en el momento del nacimiento que su pediatra se lo dice. Entonces, por eso se han conformado una red de referencia nacional. Todavía nos están en aplicarse la parte del este y el sur, pero esta red no es exclusiva. Cualquier persona puede hacer referencia si hay un diagnóstico de defectos del tubo neural durante el embarazo y ese paciente se le hace la evaluación para ver si cumple con los criterios para someterse a cirugía fetal. Entonces, estos son los lugares donde se encuentran centros específicos de referencia que son parte de la red del Dominican Fetal Center. Y gracias a eso, nosotros hoy por hoy podemos decir alegremente que ya se realizó la primera cirugía fetal dentro de la República Dominicana. Este paciente, la resonancia magnética que se realizó a las 24 semanas, donde vemos una paciente femenina que tiene un defecto del tubo neural a nivel sacro, bueno, lumbosacro, porque todavía asciende hasta acá, donde pueden ver que la columna que la veían aquí, todos los elementos de la columna, en la parte más inferior no está el cierre y podemos ver la protrusión de una cavidad quística, ahí en la parte más inferior. Entonces, esta paciente se sometió a cirugía a las 24 semanas y media de gestación. Aquí podemos ver cómo se visualizaba la placoda neural, su surco central, muy poca dura madre, bien delgada, y aquí está pues la otra parte del ectodermo que forma la parte más externa. Como podemos ver, aquí se ve cuando la matriz está exteriorizada, la transiluminación a través de los elementos de fetoscopía. Esta es en el momento en que se le estaba colocando el parche, por lo mismo que vimos que había poca dura madre, entonces se tuvo que colocar un sustituto dural para mejorar el cierre. Y esta foto es del equipo, de parte del equipo, porque éramos más, cuando nos estábamos preparando y pasándole visita a la paciente antes de llevar la cirugía. Estas son las imágenes posteriores de esta paciente, donde estamos viendo que a nivel de su espaldita y donde teníamos esa deformidad, ya no hay ningún quiste. Esta resonancia es ahora de las 36 semanas, hace 12 semanas que se realizó el procedimiento, donde no vemos ninguna protrusión quística a este nivel, donde no estamos viendo hidrocefalia, donde ha disminuido la herniación a nivel por malformación de Arnold Chiari, y donde hay solamente una ligera asimetría ventricular, donde hay adecuada cantidad de líquido amniótico y adecuado flujo y adecuados latidos fetales. Y esa paciente, que es una femenina, mantiene buena movilidad de miembros inferiores. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues estamos a la hora.
Buenas, ¿se escucha? Oye, sí. Sí, bueno, mi nombre es Jorge Ruiz, yo soy estudiante de la Pucamaima, ya término, médico, ex médico interno, y felicitar a la doctora por su grandiosa conferencia. La verdad es que em, estoy sorprendido por los avances que se han establecido en este país. O sea, la felicito muchísimo, esa primera cirugía fetal realmente me entusiasma mucho. Y ante todo eso, pues yo simplemente me quedo con la pequeña duda inicial de, siempre hablamos de ácido fólico y sabemos que hoy en día se ha fortificado harinas y ciertos alimentos ya gracias a la OMS, pero ¿por qué quizás sigan habiendo unos casos más que otros? O sea, ¿hay algunas otras causas atribuibles aparte del ácido fólico, o sea, teorías o hipótesis? Bueno, ya no son solamente teorías. Obviamente hay del 5 al 7% que faltan, que no están dentro de lo del ácido fólico. Tenemos alteraciones genéticas, tenemos utilización de medicamentos que son teratogénicos, la radiación, el uso de alcohol y de tabaco durante el embarazo. Tenemos características intrínsecas de las poblaciones y todavía con el ácido fólico tenemos mucho problema. O sea, lo de la fortificación no se cumple al 100%. Sobre todo en nuestro país. O sea, hay sitios que sí, hay países que lo han logrado de una muy buena manera, donde se está haciendo la medición y es parte de lo que, no sé si estuviste en la parte que yo estaba hablando de eso, donde es parte de lo que nosotros estamos tratando de medir también en nuestra población. Muchísimas gracias, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Veo que una persona aquí de un iPhone escribe que muy interesante, excelente, doctora. Muchas gracias, muchas felicitaciones. Y además, puedo observar el Leo Carretero se siente muy orgulloso de este maravilloso avance que llena de esperanza. Sería bueno fortalecer el uso de ácido fólico. Eh, Muy interesante, doctor, ese abordaje usando la membrana amniótica. Uno no se imagina que eso, si se hace como se debe, puede dar tantas facilidades. ¿Ustedes tienen ese sistema establecido en el hospital de niños o en dónde ustedes almacenan las membranas de líquido amniótico? Mire, esto ha sido posible gracias a que nosotros en Santiago tenemos el primer y único banco de piel de la República Dominicana. Entonces, dentro de ese banco de pieles que comenzaron a utilizar lo de la membrana amniótica para el tratamiento de quemados, porque se encuentra en la unidad de quemados, Telma Rosario. Entonces, ya están todos los equipos para la preparación, almacenamiento y posterior utilización de las membranas. Entonces, cuando los pacientes lo ameritan, nosotros hacemos la solicitud para poder obtener la membrana y hacer el cierre. Se tiene una red incluso de médicos egresados Pucamaima, ginecobstetra, conocen de estas facilidades y tienen suficientes membranas ustedes disponibles. Lo del banco de piel inició bajo soporte con Fondosit y es un trabajo de investigación que ya se terminó, donde todavía en este momento se tienen que buscar fondos como para continuarlo. Todavía existe, quedan membranas guardadas, es algo que hay que continuar porque, como les digo, tiene distintas utilidades. Inicialmente pues se habló con algunos ginecobstetras en específico, donde pues ellos se encargaban de conversar con la madre, explicarle de qué se trataba el caso para que ellas voluntariamente hicieran la donación de la placenta con la cual nosotros teníamos que trabajar. Y obviamente se tiene que someter a algunas analíticas para ver que esa placenta pueda ser utilizable para estos pacientes. Entonces, inicialmente hubo un par de centros en Santiago, con los cuales a través de los ginecobstetras se hizo el contacto y ellos avisaban cuando sí tiene una madre que está dispuesta a donar, entonces se hacía todo el protocolo.
Muy interesante. La doctora Mari Sánchez expresa excelente conferencia. Felicidades, doctora. Y creo que para transmitir conciencia, y me parece que como son solamente 3 neurocirujanos pediátricos en el país, iniciar el registro de ustedes como unidad tal vez podría facilitarse si se tiene algún centro y manejo de registro de datos que se puede usar tanto para el manejo como para fines de investigación. Doctora, muchísimas gracias por su disposición y creo que incluso cuando uno escucha y ve las imágenes, eh, creo que va a crear mayor conciencia en relación a prevención y además esto de que se haga cirugía fetal en el país es muy, muy interesante. No veo ninguna otra pregunta, así que muchísimas gracias por todo. Esta conferencia quedará grabada y estará disponible a través del YouTube de la Fundación. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta pronto.